Buenos días. Ayer estuvimos trabajando un poco cómo calcular el perímetro de figuras básicas, también alguna figura compuesta, y hoy vamos a centrar la clase pues en ver cómo calcular el perímetro de figuras un poquito más elaboradas. Recordar siempre que el perímetro es el contorno de la figura, sea cual sea la figura que tenemos. Y a la hora de calcularlo es una longitud. Imagínense que ustedes van a coger y van a rodear este centro comercial que tenemos aquí y vamos a rodearlo todo su contorno pues de una acera, por ejemplo. Entonces necesitamos saber la longitud, cantidad de baldosas, por ejemplo, que vamos a necesitar para poder rodear todo su perímetro, tanto exterior como interior. Es decir, todo esto que es dibujado de azul es el perímetro de la figura. Tenemos, por tanto, que ir viendo a partir de la única medida que me dan, que fíjense que es el diámetro de este círculo interior, pues ver cómo podemos calcular todas las medidas que necesito. Bueno, voy a limpiar el dibujo para empezar a hacer los cálculos. Lo primero que tenemos ahí es la medida del diámetro, 9,6, con lo cual recuerden que eso me permite calcular la longitud de la circunferencia. Por lo tanto, empezamos por ahí. Voy a calcular la longitud de la circunferencia. Voy a llamarlo L1, pues será pi por 9,6. Hacemos el cálculo para que todos lleguemos al mismo resultado cogiendo dos valores decimales de pi, es decir, 3,14 por 9,6. Y vamos a hacer siempre las aproximaciones a dos cifras decimales. Bien, a ver si intentamos que todos lleguemos al mismo resultado. En este caso me da 30,144. Lo aproximamos, el símbolo es este, el de aproximación, a 30,14. Y estos son metros. Recuerden que siempre hay que poner la unidad a cualquier cálculo que vayamos haciendo. Bien, pues esta primera cantidad que acabamos de calcular sería la longitud completa de esta circunferencia que tenemos aquí en el interior del polígono, del centro comercial. Bien, por lo tanto, ya he calculado, voy a ir poniendo dos rayitas a los contornos que yo he ido calculando. Bien, bueno, aquí ahora tenemos otro contorno que siguen siendo figuras circulares. Dense cuenta que en este caso es la mitad del círculo. Tengo 1, 2 y 3, es decir, un círculo y medio. Por lo tanto, para calcular este contorno circular no tengo más que calcular la cantidad anterior y multiplicarla por 1,5. Vuelvo a repetir porque 30,14 es la medida de un círculo completo. Y aquí tenemos medio círculo, eso es 1, y medio círculo más es 1,5. Por lo tanto, L2 será 1,5 por 30,14. Hacemos el cálculo. 1,5 por 30,14 y me da 45,21, que siguen siendo metros. Ahí he calculado este perímetro y este perímetro.
En cualquier ejercicio de este tipo, pues es ir viendo las longitudes básicas que podemos ir sacando a partir de la medida que me da, y luego ya sumaremos todo y ese será el resultado final. Bien, vamos ahora entonces con las medidas rectas. Si se dan cuenta aquí, lo voy a señalar en rojo, este lado de aquí coincide en medida con esta distancia que tenemos aquí, que sería el radio de la circunferencia. Trazo una paralela, me muevo hacia el centro y compruebo que es exactamente la misma medida. Por lo tanto, para ver lo que mide este trocito de aquí, basta con dividir 9,6 entre 2 para hallar el radio de la circunferencia. Voy a poner R igual a 9,6 entre 2. Ese será el radio de la circunferencia y que vamos a utilizar ahora para calcular unas cuantas longitudes ahí. 4,8 metros. Bien, ¿cuántos trozos tengo que midan lo mismo que este? Voy a ir señalándolo en rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 trozos y medio que tengo aquí y otro medio que tengo aquí. Por lo tanto, estos dos trozos más pequeños completan un trozo más, que serían 14 segmentos rectos. Voy a ponerlo así. Bien, por lo tanto, ya para calcular su longitud, como cada segmento medía 4,8, pues habrá que multiplicar 4,8 por 14. Hago el cálculo. 67,2 metros. A esta distancia la vamos a llamar L3, que sería, vuelvo a repetir, todos los contornos rectos que forman la figura. Bien. Por lo tanto, ya podemos terminar el ejercicio. El perímetro pues sería la suma de L1, L2 y L3. Dicho de otra manera, 30,14 más 45,21 más 67,2. Esto me da un total de 30,14 más 45,21 más 67,2. Si no me he equivocado, 142,55 metros. Este sería el resultado final, el perímetro de ese centro comercial. Pues les propongo unos ejercicios que les muestro a continuación y les hago alguna pequeña indicación de cómo resolverlo. Bueno, les propongo estas 6 figuras para calcular el perímetro de cada una de ellas. Debe realizarse en el cuaderno. Les recomiendo que tengan un poquito de orden en el cuaderno, es decir, poner el número del ejercicio, el enunciado, un dibujo más o menos exacto, pero bueno, que dé idea de la figura de la que están calculando el perímetro, y ir paso a paso como en el ejemplo que yo les acabo de explicar. Nada, las ideas aquí en estos ejercicios, pues en el primero me da un cuadrado, el lado del cuadrado, dense cuenta
que coincide con la diagonal de este círculo interior. El perímetro es tanto la parte exterior como este contorno interior que forma la circunferencia. Aquí el cuadrado es del lado 4, con lo cual me imagino que ya saben el cuadrado este interior, cuál será el diámetro de estas circunferencias que tenemos por fuera. En este caso me da un rectángulo de base 9 y altura 6. También sabemos, por lo tanto, el diámetro de estas semicircunferencias. Aquí me dan el centro y radio 4, con lo cual no debe haber mayor dificultad. El contorno sería tanto este cuadrante que aparece aquí como esta parte de la circunferencia, que tendrán que ver cómo calcular qué parte corresponde al perímetro. Aquí tenemos un cuadrado del lado 6, por lo tanto, una vez más sabemos cuál es el diámetro de la circunferencia. Y aquí tenemos un rectángulo en el cual me dan la base y 3 círculos interiores, con lo cual creo que ya podemos saber cuál es también el diámetro del círculo y por lo tanto la altura del rectángulo. Pues espero los problemas resueltos por ustedes. Hasta luego.